Pasado el sábado, siendo ya el primer día de la semana, bien de madrugada, se lanzan a la calle, van al sepulcro con los aromas preparados para embalsamar a Jesús. Así comienza el Evangelio Pascual que en esta vigilia leemos en Lucas capítulo 24 versículos 1 al 12. Notemos esto. Lucas deja un suspenso. No dice inicialmente quién es el sujeto de este andar, pero lo sabemos. Son ellas, las mujeres que estuvieron allí cerca a la cruz, que escucharon las últimas palabras del crucificado, que contemplaron cada uno de sus últimos movimientos. Ellas son movidas, impulsadas por el afecto, por su vínculo fuerte que las ha unido a su Maestro Jesús, al que habían seguido desde Galilea, compartiendo la esperanza puesta en él junto con toda la comunidad de los discípulos, ellas como seguidoras y servidoras de Jesús. Pero su Maestro, el profeta y Mesías, ha muerto. ¿Y qué es lo que se puede hacer con un cuerpo muerto, con un cadáver, por muy querido que sea? Ellas han recogido sus lágrimas, las han perfumado con esencias aromáticas para contrastar en cuanto posible el dolor de la muerte, la ausencia. El buen propósito se estrella con un hallazgo inesperado. La piedra había sido removida del sepulcro, anota el evangelista Lucas. Entonces ellas entran y Lucas subraya como si quisiese resaltar cada palabra. Al entrar no encontraron el cuerpo del Señor Jesús, dice el versículo 3. Precisamente, ellas son las mismas que habían visto cómo su cuerpo había sido depositado allí, pero ahora el lugar está vacío, el cuerpo no está. Ante la piedra del sepulcro corrida y el vacío angustioso, lo que surge enseguida no es la fe, sino la inmensa pregunta: ¿qué es esto? ¿Qué pasó aquí? De esta manera, Lucas cuenta la historia, una historia que es la de Jesús, pero también la de sus primeros seguidores. Es la historia, tenemos que decirlo, es la historia de una incredulidad. O mejor, han hecho el paso de la incredulidad a la fe pascual. No habían creído porque no habían conocido en profundidad a su Señor. Y el Evangelio no ahorra palabras para describir la dificultad para entrar en la fe en la resurrección de Jesús, pero al mismo tiempo ayuda, nos da la ruta para llegar a ella, una ruta que es conducida por el mismo Dios. Tenemos en este relato de que leemos en la vigilia pascual de este año en el ciclo C, tres maneras como se dispara el camino de la fe pascual. En un mismo relato, tres relatos. El relato de las mujeres que reciben el anuncio, capítulo 24, versículos 4 al 7, bueno, desde el 1 inclusive. Luego, el relato de la comunidad apostólica que no cree, versículos 8 al 11. Y finalmente el relato de un Pedro que hace toda la ruta de ida y vuelta hasta el sepulcro para inspeccionar si es verdad lo que han dicho las mujeres. Versículo 12. Veamos algunos puntos importantes. El relato de las mujeres. En primer lugar están ellas. Su reacción es la del desconcierto, dice el versículo 4. Pero vamos a ver. El narrador nos permite ver el punto de vista de sus personajes. Y en la frase del versículo 4 anota, estaban desconcertadas. El verbo usado es el verbo griego aporeo, que connota un quedar como perdido.
A pesar de todas las catequesis previas por parte de Jesús, no, las mujeres no se permiten encajar lo que ven ahora con lo que Jesús había predicho en el camino. Simplemente entran en shock, quedan como en el aire, literalmente, una aporía. Una aporía en griego es mucho más que una perplejidad. Algunos traducen quedaron perplejas. Le falta. Quedaron perdidas. Están ante un hecho que para ellas no tiene sentido, no tiene lógica. Y de este sinsentido, ellas se dejan cuestionar, interrogar, interpelar profundamente. Y estando en esta situación sin salida, porque no ven el cuerpo del Señor Jesús, que es su referente, el objeto de su amor, de su búsqueda, cuando hacen el movimiento de levantar la mirada desde ese espacio vacío, perciben entonces una presencia. Ven dos hombres. Así como en la transfiguración aparecieron dos hombres en gloria, haciendo la tarea de la interpretación del éxodo que Jesús iba a vivir en Jerusalén, como dice Lucas 9:31. Eran Moisés y Elías. Así como también dos hombres con vestiduras blancas se les aparecen a los discípulos en el monte de los olivos cuando Jesús acababa de subir al cielo y les interpretan el acontecimiento de la ascensión y la próxima parucía de Jesús en Hechos 1:11. Así también aquí, dos hombres en gloria, vestidos con ropas fulgurantes. Dice el versículo 4 con vestiduras refulgentes. Lucas dice deslumbrantes, casi son vestidos de relámpagos, de fragmentos de luz. Y ellos hacen las veces de didáscali, de intérpretes de este vacío del cuerpo muerto del Señor. Ellos la sacan de su aporía con una pregunta que es una reprensión. ¿Por qué buscan entre los muertos al viviente? Escuchen, al viviente. En griego, ton zonta. Versículo 5. Ton zonta. Al que está vivo, al viviente, al que es la vida. En tiempos de Jesús había un dicho popular que decía, no se buscan a los vivos entre los muertos y no se buscan a los muertos entre los vivos. Y la pregunta inquiere, ¿por qué han venido aquí? ¿Solo por la nostalgia de un duelo en elaboración? ¿O por afecto por el Señor, este afecto que se ha visto lastimado y hasta roto en el contacto físico por el hecho de su muerte y sepultura? Ese apego que tienen no es suficiente para conocer realmente al Señor. ¿Cómo es posible que hayan estado siguiendo de cerca a Jesús durante 3 años, que hayan escuchado sus palabras y que no se acuerden de lo que Él les había dicho sobre su pasión, muerte y resurrección? Él había sido insistente, pero a ustedes se les ha olvidado. Pues sí, estos dos hombres, verdaderos intérpretes, estimulan la memoria. Sintamos la fuerza del verbo. Acuérdense. Es el verbo griego mimneskomai. Acuérdense. ¿Qué es lo que han hecho con la palabra que han escuchado? Con el Evangelio de Jesús que entró por sus oídos y se entendía que estaba en su corazón. ¿Es que la palabra no caló en ustedes? ¿Por qué las palabras del Antiguo Testamento citadas y comentadas por Jesús acerca de su destino parecen que se les han esfumado en el momento en que ustedes tocan el zócalo duro de la realidad? Y con este interrogante, los dos hombres no solamente terminan por revelar eh, la situación de Jesús, no solo la situación de Jesús, sino que le dan un nombre y un atributo a Jesús. Notémoslo. ¿Por qué buscan entre los muertos al viviente? Esto era lo que tenían que entender. Jesús es el viviente.
Y en este conocimiento del hecho real de un Jesús viviente, que es comprendido a partir de las mismas palabras proféticas de Jesús que lo había anunciado, es que se apoya el camino hacia la fe pascual. La palabra que llama a la fe se grita enseguida. Versículo 6. No está aquí, ha sido resucitado. En griego, egerte. Es el pasivo del verbo egeiro. No es resucitó, ha sido resucitado. El Padre lo ha resucitado. Encajen este hecho con la palabra. Versículos 6 y 7. Acuérdense cómo les habló cuando aún estaba en Galilea con ustedes, diciendo que era necesario que el Hijo del Hombre fuera entregado en manos de hombres pecadores y que fuera crucificado y que resucitase al tercer día. Se trata de la recuperación del camino discipular de escucha de la palabra, en un itinerario que fue conducido por el Maestro. La enseñanza de Jesús eh, se había apoyado por su parte en el camino de la salvación de Dios delineado en el Antiguo Testamento, sostenido por la profecía. Y el narrador de Lucas dice escuetamente cuál es la reacción final de las mujeres. Versículo 8, ellas se acordaron de estas palabras. Hicieron la operación mental y espiritual que se les había pedido. Y entonces van donde la comunidad. Veamos el segundo relato, versículos 9 al 12, la comunidad apostólica. La comunidad de los seguidores de Jesús, después de la dispersión en el Getsemaní, se había congregado, recompactado. Los 11 apóstoles, Judas ya no está. Los 11 apóstoles congregan a un grupo mucho mayor de discípulos del Señor. Lucas los llama los que estaban con ellos. Las mujeres llegan y les anuncian su fe en la resurrección. Dice Lucas, anunciaron. Apangello se dice en griego, un verbo de evangelización, de transmisión de buenas noticias, un anuncio dado en forma narrativa, contando el hallazgo, el encuentro con los ángeles intérpretes y el recuerdo de las palabras de Jesús. Estas mujeres eran muchas. Aunque ahora sabemos en el versículo 10, miren cómo Lucas ha creado un suspenso. Solo hasta ahora, hasta el versículo 10, sabemos los nombres, al menos de tres de ellas, porque era un grupo mucho más amplio. María Magdalena, Juana y María la de Santiago. Las dos primeras, Magdalena y Juana, las recordamos porque fueron citadas en Lucas 8, 2 y 3 en la ruta que habían hecho con Jesús desde Galilea. Y Lucas tiene la valentía de decirnos que este anuncio fue mal recibido. A los oídos de los apóstoles sonaba a desvarío. En griego se dice leros, que significa palabras huecas, vacías, sin sentido, disparates. Y no les creían, dice el versículo 11. Y en este punto queda el relato por lo pronto, aunque no todos. Pedro tiene una actitud diferente. Y este es el último relato, un micro relato en el versículo 12. Pedro parece compartir el punto de vista de los otros apóstoles, pero es el único del que se dice que no se cierra ante la posibilidad. Su intervención está introducida con un pero. El versículo 12 comienza con un pero, que marca una diferencia, una contraposición con respecto a los otros 10, al resto de la comunidad apostólica. Y él decide ir a la tumba para comprobar. Se presenta como un hombre movido por la palabra. Si bien su indagación no es todavía una experiencia de fe. Lo hace también en su calidad de líder de la comunidad que, habiendo vivido la conversión, cumple con el encargo de confirmar a los hermanos que pasan por la prueba, como le dijo Jesús en Lucas 22, 32, cuando comenzaba la pasión.
Y tú cuando te hayas convertido, cuando hayas vuelto, confirma, dale solidez a tus hermanos débiles en la fe. Dice Lucas, versículo 12. Pedro, no obstante, aquí está el pero, se levantó y echó a correr hacia el sepulcro, y al inclinarse vio solo los lienzos. Entonces se marchó a casa, admirándose de lo ocurrido. Notemos el verbo, admirándose. El verbo admirar es muy frecuente en este Evangelio de Lucas. Thaumazo, se dice en griego. Es el verbo de los milagros. Y la gente reaccionaba con asombro, con admiración frente a los prodigios de Jesús. El mismo verbo vuelve a aparecer aquí. Y a este punto podemos subrayar los verbos que indican desde dónde se emprende la ruta de la fe pascual. El primer relato, las discípulas fieles y perseverantes venidas desde Galilea pasan de la aporía, quedaron como perdidas, al hacer memoria, al encajar todo a partir de las palabras de Jesús. Segundo relato, los apóstoles consideraron disparates, leros, las palabras de las mujeres. Pero estas palabras contenían el núcleo, en su núcleo, las mismas palabras de Jesús. Pero ellos no les creyeron. El tercer relato, el de Pedro, que muestra una diferencia, es parte del grupo de los no creyentes inicialmente, pero se pone en camino para verificar y queda admirado, Thaumazo, por lo que pasó y que es ya una señal de apertura. Este es el Evangelio de nuestra vigilia pascual. Comenzamos así a vivir la Pascua con este anuncio. Hemos visto la situación de la comunidad del Señor en el día de Pascua. Y nosotros, ante el anuncio de que el Señor es el viviente, pregunto, ¿permanecemos incrédulos? La fe no es inmediata, yo lo sé. La fe es una obra, es un trabajo, es un hilo fino, es un cincel sobre piedra dura. Y comienza con la pregunta, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es lo que está sucediendo? Y se necesitan dos ángeles y una nueva anunciación. ¿Por qué buscan entre los muertos al viviente? No está aquí, Él ha sido resucitado. Una cascada de belleza, una luz deslumbrante que da nombre a Jesús, el viviente, el que está vivo, aquel que viste encerrado, enclaustrado en la roca, aquel hombre que te abrió horizontes infinitos, está vivo. La diferencia entre la fe y la no fe es Jesús. Es la Pascua, la misma Pascua de Jesús. No se le busca entre las tumbas, sino en los jardines donde crece la vida. Él está allí, pero no está allí. Está en otra parte. Está más adelante. Búscalo en todas partes, pero no entre las cosas muertas, no en los cementerios. El resucitado está donde camina la vida. Está en las calles, en los ojos, en los corazones. Toca las puertas de las casas, espera que se abran y que sus cortinas tengan perfume de sol. Lo encuentras, te topas con él, te chocas con él, te toca, te habla, te abraza. Has sido resucitado. Lo dicen con un verbo humilde y concreto, egerce, como uno que ha sido despertado y se ha levantado. No saben todavía decir resurrección. Y por eso Lucas, Marcos y Mateo utilizan en este anuncio pascual los verbos de la mañana. Cuando retomamos la vida, el trabajo, el amor, la alegría y el esfuerzo, se despertó. Despertemos de esta vida dormida. Despierta, levántate, mira, escucha, imagina nuevos cielos y abre los brazos. Somos así, como esas mujeres. Somos criaturas del deseo y del asombro. La Pascua es ilógica, va contra
toda la razón, contra toda razón en esta mañana de la Pascua. La vida no se mide por cuánto aire inhalamos cuando respiramos, se mide por todos esos momentos espectaculares que nos dejan sin aliento, como me ocurrió hace un momento. En la mañana de Pascua, entre mujeres, entre perfumes, entre palabras de ángeles, hay una armonía de nuevos signos cósmicos, de partidas al amanecer, dentro del perfume del jardín, el entrelazamiento armonioso de todo lo que primerea, la primera estación del año, la primavera, la primera luna llena, la luna de la fiesta, de la Pascua, el primer día de la semana, la primera hora del día. Y de primeras también las mujeres discípulas fieles y valientes. El gran anuncio viene de boca de cielo, pasa por las mujeres y después por la comunidad apostólica presidida por Pedro, pero reconozcámoslo solo cuando completen el camino. Es Pascua. Proclamemos la victoria del amor sobre la muerte. El Padre Dios ha resucitado a su Hijo. El que se abandonó confiando en sus manos paternas, ha recibido la ofrenda del Hijo que oró, diciendo en el acto extremo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y el Padre le ha respondido. Su mano creadora ha dado inicio en él a una nueva creación que es nuestra esperanza. La vida que vivimos contradice con frecuencia esta esperanza. El mundo como es no nos da motivos de esperanza. Hay una epifanía de muerte, de dolor, de miedo, de sufrimiento. Pero el mensaje pascual viene ahora para sostenernos en este caminar con la mirada puesta en la meta de la vida. Y queda finalmente una invitación. No basta con la tumba vacía. No basta con nuestros sentimientos. Hay que creer en el amor del cual la palabra nos da testimonio. El dolor está a un paso, pero a un paso también está el amor. Hagamos de la esperanza, como dice la carta a los Hebreos, el ancla de la cual nos aferramos. Podemos vivir la Pascua porque el resucitado viviente nos jalona, porque el exaltado sobre la tierra eleva a todos hacia él. Pidámosle con confianza, que así como nos atrae a nosotros en esta noche, atraiga también a todos los hombres y mujeres del mundo entero hacia el conocimiento de su presencia viva y poderosa, de manera que con él todos, la humanidad entera, todos participemos en el triunfo del amor. Yo quisiera terminar con esta oración, que es la oración de esta noche, la oración colecta de la vigilia pascual. La digo a mi manera. Señor, tú que iluminas esta noche santa con la gloria de la resurrección, renuévanos a fondo para que renacidos contigo vivamos siempre en tu alabanza y en tu servicio. Amén. Christos anesti, alethos anesti. Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Feliz Pascua.